Rafael Narváez es parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. Estamos en una situación bastante complicada, a 11 días de las elecciones, que es una tribuna importante para el sistema democrático. Lamentablemente el ventajismo del Estado, que está subordinado a un gobierno, no le permite ni al elector ni a los candidatos que piensen distinto a la tendencia oficialista desarrollar sus ofertas electorales. Un CNE ausente de todo lo que tiene que ver con la violación de las normas electorales a través del Estado venezolano. Una tendencia desbocada en donde plantea comunicados e institutos autónomos obligando al elector, que ya tiene un balance de lo que tiene que ver con la gestión de un gobierno que pasa por el caso de la inseguridad. Hoy precisamente se está recordando lo que es la violencia de género en el mundo. Los estados, los países analizan lo que es la violencia contra la mujer. Lamentablemente Venezuela no tiene nada que celebrar porque en lo que va de año, en la Gran Caracas, han sido asesinadas 133 mujeres por el AMPA y una cifra de centenares de mujeres que también han padecido el crimen pasional. De allí que entonces el problema de la inseguridad, el problema que tiene que ver con la especulación, el alto costo de la vida, el salario se convierte en sal y agua, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, son 8 o 10 horas en cola que el ser humano, vejado por un Estado que no permite la posibilidad del sustento al núcleo familiar, como son los alimentos básicos, servicios públicos. El derecho a la salud, un derecho humano fundamental también, el Estado no permite que aquí tenemos grandes colas en el hospital universitario, donde lamentablemente quienes sufren del cáncer no hay la posibilidad de la quimioterapia. Y así, quirófanos que están en mal estado, donde hacen cola para buscar la forma de una intervención quirúrgica que el Estado no le permite. Es decir, estamos en presencia de un Estado colapsado, de un Estado que está subordinado al gobierno nacional y que, además de eso, no permite que el elector, que los candidatos que presentan ideas distintas al oficialismo desarrollen su campaña en sana paz. Hay grupos armados que intentan limitar esa oferta electoral. Hay grupos violentos que a los ojos de los poderes públicos no levantan un expediente penal. Entonces, el CNE tiene que facilitar el derecho humano, el derecho político, para que este elector se refugie en esa rabia que tiene, en ese descontento que tiene, porque lamentablemente no hay posibilidades económicas, hay una inflación que cabalga a galope tendido, hay una inseguridad y una impunidad de un 98%, hay una escasez de medicamentos, los primeros alimentos, un cartón de huevo se consigue en 1.200 bolívares, cuando el vicepresidente Arriaza pareciera ser que vive en otro país, lo plantea que son 420 bolívares, un kilo de carne que cuesta más de 1.500 bolívares, es decir, un Estado indolente, donde desprecia la vida, donde desprecia el derecho. Tú tienes que permitirle al elector, ya para el 6 de diciembre, que vaya tranquilamente a votar, a desahogarse, a sufragar a través del voto, que es la parte más importante de un sistema democrático. El sistema democrático tiene que ver con separación de poderes. Aquí no hay separación de poderes. El sistema democrático tiene que ver con la igualdad ante la ley. El sistema democrático tiene que ver con la facilidad de que tú puedas sufragar a través de ese voto directo y secreto, que sostiene una democracia que se le permita sin obstáculos. Y el sistema democrático tiene que ver con poderes autónomos independientes. Una asamblea que lamentablemente no controla, una asamblea que está subordinado al Ejecutivo, que desde Miraflores le dictan las normas cuando ellos saben que tienen que ver con 3 funciones fundamentales: controlar al Ejecutivo Nacional, supervisar, interpelar, que es el arma democrático de un parlamentario, establecer leyes de una razón social para que se cumpla, y por supuesto vigilante ante todos los hechos delictivos de corrupción que pudieran pasar en este Estado venezolano. Eso no lo hace. Unos poderes públicos como el Ministerio Público, que lamentablemente ve que los delitos ocurren en sus narices, en sus ojos, y solamente se limita a que hay una cifra de miles y miles de denuncias, pero todavía esas denuncias no han sido válidas de una investigación penal que pudiera tener a las manos del juez para mandar a juicio al presunto delincuente. Un poder moral encabezado por un defensor del pueblo que lamentablemente es un dirigente político que actúa como canciller, que actúa como fiscal, que actúa como le da la gana, que no nada en lo hondo
que no nada sino en la orilla, con un temor de investigar lo que pasa, por ejemplo, en la persecución política, en los ajusticiamientos que ocurren en Venezuela, que son más de 8 en lo que va de los últimos meses en Caracas, en esas mujeres mutiladas que a través de la fuerza del AMPA, que impone un estado criminal para que entonces sea quienes sean el dueño del territorio. Un defensor del pueblo que lamentablemente no establece una política de defender, de proteger, de difundir los derechos humanos. Es un dirigente político y por lo tanto el poder moral está en un grado de indefensión. Es decir, estamos en presencia de un Estado colapsado con la posibilidad de que el ser humano ejerza un derecho político como derecho humano sufragando el 6 de diciembre y que el Estado le permita en sana paz, con un plan república que tiene que ser respetuoso, que no esté pidiendo celo, que no le compete, un plan república que no intervenga en la escuela, porque su competencia es cuidar la soberanía popular y por supuesto resguardar las máquinas de votación para que no se contamine. Una milicia que piensan imponerlo allí, pero que esas milicias no tienen la competencia legalmente para tratar de hacer políticas allí. Unos grupos que siempre se acercan a los centros de votación para amedrentar y por supuesto que a veces extienden las horas de la votación cuando el laxo ha terminado sin haber cola para sufragar. Esas son cosas que el CNE tiene que corregir. Si el CNE no lo hace, va a ser cómplice de lo que pudiera pasar en Venezuela, porque el CNE tiene que ser el ente rector que facilite el ejercicio del voto directo secreto y con eso se fortalece en cuanto a la autonomía e independencia, que es lo que uno aspira en los poderes públicos. ¿Qué opina usted de las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro acerca de no ganar las elecciones el 6 de diciembre, el pueblo iba a salir a la calle? Bueno, yo quiero preguntarle al presidente de la República, quien fue parlamentario en la época nuestra, que cuál es eso de como sea. Sacar la calle a la gente, ¿para qué? ¿Cuál es la intención, presidente? ¿Cuál es la intención, presidente? Y también un llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea como ente de control, a decirle al presidente, bueno, ¿cómo es eso que va a sacar a la gente a la calle? A enfrentarlos pueblo y pueblo. ¿Y cuál va a ser el resultado, presidente? ¿No cree que lo mejor usted, como jefe de Estado, debe dar el ejemplo de llamar a la paz y a darle un reconocimiento a la voluntad popular, la soberanía popular que se ejerce directo y secreto a través del voto, que es el arma más importante de un sistema democrático? Usted puede tener la gran oportunidad, porque lamentablemente se le dio esa posibilidad de ser heredero de un trono que prácticamente no se ganó, sino que fue impuesto. Sin embargo, nosotros jugamos a que usted lo haga bien, para que reencuentre la cordialidad y la armonía en Venezuela, para que busque la reconciliación. Y esa reconciliación se busca sin llamar a la gente a la calle por si pierde la elección de presidente. Hay un descontento en la calle, hay un pueblo con miedo pero con mucha fuerza para ir a votar. Usted no puede detener ese huracán, por lo tanto usted puede facilitar y pasa a ser un hombre como estadista, a reconocer lo que ejerció el pueblo. Aquí no manda el pueblo, la soberanía no es el pueblo es la voz de Dios y Dios está hablando. Ahí están todas las encuestas. Facilite usted el proceso, presidente, para que entonces usted se reencuentre lo que tiene que ver con un ser humano que respeta la parte institucional. La gente está comentando que debido a lo sucedido en Argentina se pueden romper los mitos en estas elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué opina usted sobre esto? Sin duda alguna que Argentina es Argentina y Venezuela es Venezuela. Lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y Sudamérica es un efecto donde mucha gente descargó la voluntad en favor de una izquierda, ¿verdad? Que se pensó que iba a tener control, que no iba a aceptar actos de corrupción y sin embargo a nivel de Sudamérica lo que ha habido es denuncias de corrupción. Y aquí en mi país lamentablemente, que me duele mucho, porque aquí lo que hay es corrupción por todas partes. Los militares se paunean por las calles con grandes camionetas, los militares entran, mandan a los soldados al supermercado para llevarse los alimentos. ¿Dónde se los llevan? Cuando van a Quinta Crespo, que hacen una experticia allí, se llevan, abren los depósitos, se llevan los alimentos y ellos no tienen derecho a la defensa. Los comerciantes están aterrorizados porque los precios justos que se impone con una ley ilegal, violentando los derechos constitucionales, porque tienes lo más importante de un sistema democrático es que tú tienes el derecho a la defensa y se presume tu inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no pasa eso. Entonces Argentina, por supuesto que se levantó un pueblo cansado de una hegemonía comunicacional, una hegemonía por parte del gobierno y decidió votar. ¿Cómo lo hizo? En forma libertaria, sin violencia, sufragó, porque el voto es el arma para que los pueblos se levanten sin ninguna violencia. Ahí sufragó Argentina contra un esquema duro de los Kirchner y aquí en Venezuela la gente está esperando el día
a pesar de la presión, a pesar de lo que tiene que ver con la violación de las cadenas presidenciales permitidas por Conatel, a pesar de todo el abuso de poder, a pesar del ventajismo, los pueblos cuando deciden no los para nadie. Y la única forma es que nosotros le digamos a ese pueblo, aquí está, ese canal importante que es el sistema del voto popular, que es lo que sostiene la democracia. Bienvenido a la democracia para que se fortalezca, porque aquí no estamos jugando a que se caiga ningún gobierno, no. Aquí estamos jugando a que la gente se exprese con voluntad sin ningún obstáculo. Y si nosotros lo permitimos, esto va a ser sano por una población que necesita sosiego, necesita unas buenas navidades, necesita un buen diciembre, un buen 31, un abrazo de feliz año, para entonces derrumbar esta economía, porque la economía está en el suelo, están imprimiendo billetes por todos lados, una economía inorgánica, unas deudas con todos los sectores y por supuesto con una demagogia de montar el salario cuando los precios se van con una inflación importante. La moneda perdió el poder adquisitivo, eso se llama inflación, eso no se ha podido controlar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Buscar la paz, llegar a acuerdos, hablar con la población, dar un mensaje presidencial para que todos vayan a votar y el CNE que se desligue de lo que tiene que ver con un gobierno porque ellos son autónomos. El CNE tiene una gran oportunidad para permitirle ese cauce democrático, que la gente se desahogue, se exprese a través de lo que es el sistema electoral. Y eso es bonito, una democracia. Yo juego eso como defensor de derechos humanos, yo juego a la paz, yo juego a la reconciliación y yo juego a que el 6 de diciembre no haya atajos, sino que se acepte quién ganó y quién perdió.